Dios te bendiga. Te invito especialmente hoy a que tomes un minuto de tu atención y que me prestes un minuto de tu atención para oír unas palabras que son reales y son más importantes de lo que tú crees en tu vida para ti mismo. Son importantes para ti, importantes para tu familia. Y te pido en el nombre de Jesús que dejes el tiempo para poder escucharlas porque de verdad son muy importantes para tu vida. Hoy quiero hablarte del arrepentimiento. Quiero hablarte del Evangelio de Jesucristo. Y te invito a leer la palabra. Bueno, te invito a meditar un poco en Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, vamos a meditar en ello. Mira, dice la palabra que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y hoy y dice luego que Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy quiero hablarte del arrepentimiento. Quiero hablarte del arrepentimiento porque muchas veces se habla de Jesucristo, se habla de la salvación, pero no se habla del arrepentimiento. Y es muy necesario hablar del arrepentimiento, y debemos de entender un poco que así como en aquellos tiempos aquellas personas estaban en un valle de sombra, así en estos tiempos estamos nosotros en un valle de sombra, de un estupor, de una manera sin entendimiento de lo malo y lo bueno, porque muchas veces nosotros no creemos que debemos arrepentirnos, porque nosotros pensamos que lo que nosotros vivimos como bueno, que es bueno. Y quiero hablarte de ello. Quiero hablarte que la palabra del Señor es como una espada que rompe, y es la verdad y es la realidad. Quiero hablarte sinceramente, porque la verdad yo lucho, pero yo quiero que este mensaje tú lo oigas. Mira, Dios, una de las primeras cosas, el Señor Jesucristo, una de las primeras cosas que Él mandó a decir o que invitaba a la gente era arrepentirse. Pero yo estoy seguro que si yo te digo que te arrepientas hoy, y muchos, incluso muchas personas que van a la iglesia, incluso yo todavía, y que dijéramos que tienes que arrepentirte, diríamos: bueno, pero Dios, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y ese es el problema. El problema es que tú piensas que no tienes que arrepentirte, porque tú piensas que tú eres bueno, simplemente porque estás embotado en tu sombría mente y en tu sombrío corazón. Y no quiero insultarte, sino eso que pasa a ti nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque tú piensas que muchas cosas de las que tú cometes no son malas, sino son buenas. Pero quiero decirte que debes de arrepentirte, igual que yo, igual que muchos que van a la iglesia todavía, que van conociendo de Dios. Tienen que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos. Yo tengo que arrepentirme aún más, pero tú tienes que arrepentirte también, porque este es el Evangelio. Y quiero decirte, porque tal vez la palabra te va a molestar, porque la palabra de Dios, como es una espada, no te va a agradar, porque te va a romper y te va a confrontar, pero es la verdad. Tú piensas que no tienes que arrepentirte, pero la palabra de Dios dice al contrario, que tú tienes mucho de qué arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte del adulterio, pero tú piensas que el adulterio es bueno. Tú piensas y relajeas con muchas personas, con tus amigos, y relajeas de que puedes tener una mujer y que puedes tener otra, y que puedes ganarle la mujer a uno y otro. Y es algo que debemos de arrepentirnos. Yo me incluyo, porque soy hombre carnal, del cual cuando me llega esta palabra a mi vida y a mi corazón, me golpea, pero a ti también. Y no, el punto es ni hacerte sentir mal a ti ni a mí, sino el punto es que es la luz, que tú tienes que arrepentirte de adulterio, que tú tienes que arrepentirte
de las envidias, que tú tienes que arrepentirte de la idolatría. Pero ese es el problema. El problema no es que tú sepas, el problema es que tú no crees, que tú no quieres. Porque cuando la palabra de Dios nos va alumbrando y vamos dando de cuenta de que esa luz, como dice en su palabra, que la luz resplandeció en regiones de sombra de muerte. Cuando esa luz resplandece, el problema es que tú no quieres creer. El problema es que tú no quieres confrontar y no quieres ver que la idolatría es mala. ¿Por qué? Porque confronta mucho lo que te enseñaron tus papás, lo que te enseñaron tus abuelos. Y muchos pecados más. Pero la idolatría es algo que debes de aceptar. Y debes de aceptarlo de tal manera que es pecado para arrepentirte. El adulterio, la lascivia, el robo, el chisme, la falta de perdón, lo que Dios manda. La fornicación, que la fornicación es tener un matrimonio o relaciones fuera del matrimonio sin estar casado. Pero no solo eso, el homosexualismo y muchos pecados. Y el punto es que cuando tú la luz del Señor te alumbre, tú estás confrontado. Y quiero decirte algo más, porque tú tal vez, yo quiero pues hablarte lo mejor posible que yo pueda hablarte el mensaje de Dios, que es el Evangelio. Yo quiero que te des de cuenta que el Señor Jesucristo lo que dijo primero es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero que notes que tal vez tú pienses, es que yo no tengo de qué arrepentirme, pero yo quiero decirte que tú de verdad tienes mucho de qué arrepentirte, simplemente no lo sabes o no lo quieres creer. Entonces, cuando una persona no sabe de qué arrepentirse porque no ha leído la Biblia, porque no ha querido prestar atención al mensaje de Dios o porque no le quiere creer a Dios, piensa que no necesita de Jesucristo para salvarle, porque piensa que Él está bien. Y por eso muchas personas no acuden al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no piensan ni saben lo necesitados que están de Jesucristo. Pero cuando una persona empieza a saber que los caminos de Dios, la santidad de Dios, son rectos, son justos, son de santidad, y cuando ves que tú no los tienes, porque yo no los tengo, yo batallo mucho, como no tienen idea, pero cuando una persona se da de cuenta de que uno no los tiene, uno se da cuenta de que uno tiene mucha necesidad y da a uno temor. ¿Y por qué? Porque el saber la Biblia, el saber la palabra, como dice Pablo, como lo dice Pablo en esta manera, que la ley, el saber de la ley trajo poder al pecado, porque él antes de la ley no sabía que codiciar era malo, pero al saberlo ahora es más pecaminoso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tú sabes los parámetros de Dios, cuando tú sabes que la idolatría es mala, cuando tú te das de cuenta de ello, cuando tú te das de cuenta que la homosexualidad es mala, cuando tú te das de cuenta que el tomar es malo, cuando tú te das de cuenta de la mayoría de pecados que son malos y los quieres abandonar y no puedes, o se te hace muy difícil y te ves, ahí te das de cuenta realmente cuán esclavo eres del pecado, porque quieres dejarlo y no lo puedes dejar. Ahí te das de cuenta cuán esclavo eres del pecado, pero también te das de cuenta cuán necesidad tienes, y pasa algo en tu corazón. Pasa de que quieres obedecer a Dios, pero no puedes. Entonces ahí, y solo ahí, cuando te sientes tan inútil, tan vencido, tan falto para hacer lo bueno, tan no preparado, tan inservible para hacer lo bueno, y dices: yo no puedo hacer lo bueno, yo no puedo dejar lo malo, yo no puedo. Ahí es donde tú vas a ver a Cristo.
Y ahí es donde tú vas a darte de cuenta de que necesitas a un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Y en ese momento vas a correr a Cristo. Pero solo cuando tomes en serio el mensaje de lo que Dios dice que es malo. Pero mientras no vas a poder. ¿Por qué? Porque piensas que no necesitas tanto a Jesucristo. Pero Jesucristo vino a traer perdón y restauración. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que por la sangre de Jesucristo podemos pedir perdón por nuestros pecados, pero también quiere decir que de ahí en adelante Dios va a empezar una obra en cada uno de los que creen, una obra que yo no puedo mentir y puedo decir que es dolorosa para el hombre, porque es una obra donde tiene uno que cargar su cruz y caminar y seguirle. Es una obra donde Dios, con la ayuda de Dios, ahora tenemos una misión que es destruir al viejo hombre. Y ese viejo hombre es de nosotros. ¿Cuál viejo hombre? El viejo hombre que está enviciado en el pecado. Enviciado. Porque así lo dice Pedro, que las concupiscencias, los deseos de la carne quedan. Y que tenemos una batalla que empezar a pelear. Donde dice Pablo, donde tenemos dos deseos, una ley, la ley del Espíritu que quiere agradar a Dios, pero la ley de mi carne, los deseos de mi carne que quieren agradar a la carne. Y tenemos esa lucha, empezamos a tener esa lucha, esos dos deseos que pelean el uno contra el otro. Y quiero decirte que cuando empezamos a tener esa lucha y esos deseos, es difícil la vida, es difícil la vida. Pero quiero decirte lo siguiente, con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque mira, yo no quiero engañarte o no puedo hablar de otra manera porque yo así lo veo. Mira, muchas personas agarran y dicen que la vida en Cristo es algo hermoso y sí es cierto. Pero hay de etapas a etapas. Es hermoso, pero quiero que te des de cuenta que lo que pasa es que no hay a dónde ir. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación. No hay otra salvación. Y quiero que te des de cuenta, porque tal vez dices tú, no, pero es que es mucha lucha, mucha batalla. Si primero tengo que batallar para darme de cuenta de mis pecados, eso es dolor, porque no quiero darme a conocer, no quiero sufrir porque estoy haciendo mal, ni me quiero sentir pecador por aceptar la palabra de Dios y sus mandamientos. No quiero sentirme así, porque se siente uno mal. Y luego dice, no, y luego no quiero estar ahora peleando contra el pecado y los deseos de la carne, porque ahora me son más llamativos, porque son más prohibidos, por así decirlo, y agarra fuerza la carne. Y yo no quiero sufrir, porque es símbolo de sufrimiento. Pero yo quiero decirte algo. El Señor no bajó a la tierra para darnos una vida en la carne, una vida humana en felicidad. Nunca la palabra de Dios dice, y es que porque tanto amó Dios al mundo que vino y dio a su Hijo unigénito para que los hombres de la tierra fueran felices. No, sino dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea sea salvo del infierno. Dios murió para que nosotros seamos salvos del infierno y debemos darnos de cuenta de ello. Dios, el sufrimiento que podemos pasar en esta tierra no es comparado con el sufrimiento que Dios nos quiere librar del infierno. Y eso es algo que tú también debes de entender y de ver que es real, que Dios sufrió y Él sabe más que nosotros del sufrimiento que puede ser para nosotros en el infierno si no creemos. El infierno, según la palabra de Dios, es real. El infierno es real según la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios. Es algo que yo no quisiera que fuera así, pero así lo dice la palabra. Y es algo que la palabra de Dios nos confronta y decidimos cada quien creerla o no creerla. Creerle a Dios o no creerle, cada quien puede decidir qué hacer. Pero Dios lo dice así, que es un infierno, que el hombre está destinado a que viva una sola vez y que luego venga el juicio.
Entonces, pero Dios nos da, según su palabra, salida en Cristo Jesús. Pero lo primero es arrepentirnos. Y el primer paso es saber de qué debemos arrepentirnos: de las obras malas, de la idolatría. De la idolatría. No hay otro Dios, solamente el Padre, solamente el gran yo soy, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo duden, solo es un solo Dios. Él tiene sus mandamientos de honrar a nuestro padre, a nuestra madre, de no matar, de no mentir, de no hurtar, robar, de no fornicar. Y esos mandamientos son reales. Y yo quiero decirte también que para la salvación debe uno pasar cosas dolorosas. Que para ser salvo, Dios hizo las cosas, y el paso más doloroso lo dio el Señor Jesucristo, que es pagar por nosotros. Pero nosotros también vamos a sufrir. Y uno de los pasos que es el arrepentirse. Dice la palabra así en San Lucas capítulo 13. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todo hombre está llamado a arrepentirse. Todo hombre tenemos que pasar esos pasos. Y déjenme decirle que a veces muchas personas agarran y piensan que el arrepentirse solo es un solo paso y al principio, y creo que no es así. El arrepentirse es un tiempo donde es un arrepentimiento cada vez más. Llegas y te sientes culpable tal vez por algunos pecados. Llegas a Cristo, Dios te lleva a Cristo y te sientes culpable de unos arrepentimientos, de algunos pecados que te sientes arrepentido. Pero luego vas conociendo y te vas dando de cuenta, y Dios te va mostrando que hay otras cosas de las que debes arrepentirte. Y es el mismo proceso doloroso de volver a sentir dolor, de volver a sentir culpa, de volver a sentir arrepentimiento, y volver a pedirle a Dios perdón por eso, y volver a no alejarte del mismo pecado, sino de otro, o de uno que todavía no te has arrepentido, que lo has tomado, porque así pasa. O sea, es algo real. Nosotros somos seres humanos. Muchas veces llegamos a Dios y nos llegamos todos perfectamente y somos que le entregamos todo a Dios. No, a veces nomás le entregamos una parte. A veces le pedimos a perdón por tal vez robar, por haber matado. Pero no le pedimos perdón por otras cosas. Pero luego Dios nos va enseñando: mira, tú me pediste perdón por esto, pero esto también es malo. Oh Señor, pero esto me gusta mucho, pero es malo. Ahora eres conmigo, ya eres mi hijo, y yo no te voy a permitir que andes en eso. Oh Padre, ayúdame a dejarlo, porque yo quiero dejarlo, pero me gusta mucho. Eso es real, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque muchas personas son tocados por cada uno por su propia concupiscencia. ¿Ustedes creen que para un homosexual sería fácil dejar la homosexualidad? No. Pero cuando llega el momento que Dios lo toca y dice: no, pues Señor, tal vez me cuesta mucho, ayúdame. Y no solo para un homosexual, para un borracho dejar su pecado de la bebida, de embriagarse. No es fácil. Entonces es un arrepentimiento constante entre una cosa y otra, y siempre cuesta dejar las cosas, pero es la obra de Dios limpiándote, porque la promesa de Dios es que te va a limpiar y te va a limpiar para presentarte, llegado el momento, a Cristo, presentarle Dios Padre a Cristo una novia sin mancha ni arruga. Entonces, el arrepentimiento es constante. ¿Por qué? Porque
porque no hay un ser perfecto de la noche a la mañana, una casa perfecta que ya se hizo. Es una casa que ya está en construcción y que de ahí para adelante le va a doler mucho. O sea, porque esa obra duele, esa obra duele, esa obra de Dios va a dolerte. Pero ¿sabes qué? Esto es algo que aprendemos o que estoy aprendiendo con el curso del tiempo. Que no se puede evitar el dolor. Y quiero decírtelo ya para terminar con la ayuda de Dios. Quiero decírtelo en la parábola del rico y Lázaro. Y debes de recordar que dice que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta, aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían. Quiero decirte que Lázaro era un hombre que su vida no era una vida envidiable, sino al contrario, su vida era una vida que creo que ninguno quisiera tener. ¿Por qué? Porque estaba en la puerta, lleno de llagas, con hambre, ansiándose saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, aún con los perros, y los perros venían y le lamían las llagas. No era una vida envidiable, sino era una vida que tal vez ninguno quisiera tener. Pero vamos a ver la vida del rico. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y aconteció que murió el mendigo, murió Lázaro, y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Recuerden que el rico hacía toda clase tenía una vida envidiable, tenía una vida buena, tenía una vida de no sufrimiento. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, murieron los dos. Lázaro tenía una vida que ninguno quisiera tener, sufrimiento que ninguno quisiera pasar, y el rico tenía una vida que tal vez fuera envidiable esa vida. Hacía banquete, no se oye que estaba enfermo. Era casi la oposición de lo de Lázaro. El hombre rico tenía los mejores banquetes, tenía salud, porque no menciona, y Lázaro lo contrario. Vivía una vida bien, y tal vez tú estés confundido y quieras tener una vida bien, una vida que no te moleste nada, una vida que tú pienses, no, pero esta vida la quiero llevar así, porque hay que disfrutar la vida, porque después de la vida no hay nada. Y no quieras ser golpeado por la palabra, no quieras aceptar la palabra porque te va a hacer sufrir, porque la palabra te va a hacer sufrir en tu vida, porque te va a redarguir, te va a golpear, te va a cortar y te va a molestar y te va a hacer sufrir porque vas a tener deseos de seguir haciendo lo que nadie te diga que es malo lo que tú quieres hacer, que Dios dice que es malo. Y entonces la palabra te va a hacer sufrir y te va a traer sufrimiento. Pero quiero que entiendas que tal vez Lázaro tuvo esa vida, pero Lázaro creyó. Vamos a verlo, porque dice en el 30, bueno, en el 28 dice, en el 27, entonces le dijo el rico, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bueno, otra vez la palabra arrepentirse. Ese es el mensaje. Aquel hombre quería que fuera Lázaro para que oyeran, creyeran y se arrepintieran. Creo que hoy, gracias a Dios, tenemos vida y tenemos cosas de que arrepentir. Dios, con su misericordia, tiene muchas cosas que tiene que obrar en mí, cosas que yo tengo que arrepentirme, conforme al conocimiento, ir creciendo. Me va a doler, me va a lastimar. A ti también. Si tú aceptas la palabra del Señor
y aceptas que la idolatría, la homosexualidad, el robo, el adulterio y la fornicación y todo lo que Dios menciona que es malo, tú lo aceptas que es malo, déjame decirte, amigo, hermano, que vas a sufrir en esta vida. Vas a sufrir, vas a llorar, vas a derramar lágrimas, Dios va a obrar en tu vida y esa obra de Dios en tu vida va a ser dolor, no quiero ocultártelo, va a ser dolor y vas a llorar lágrimas, pero ¿sabes qué? Vas a ser salvo. Y no todo en la vida es dolor, pero bastante, sí, sí. Véelo en los siervos de Dios. Ve a un Pablo latigado, golpeado, ve a un Juan detestado por muchos. Ve todos los siervos de Dios, sufrieron mucho. Sí, todos pasamos sufrimiento, mucho, porque Dios tiene que obrar. Y dice en la misma palabra que debemos pasar por un poco tiempo por diversas pruebas y ser probados. Eso es dolor. Y dice que todos los hijos participan de la disciplina. Todos. O sea que no te llamo una vida de sufrimiento, pero una vida de salvación. Tal vez como Lázaro tengamos que sufrir aquí en la tierra por muchas cosas, porque debemos de pasar por diversas pruebas, porque debemos pasar por el horno de la aflicción, por el horno donde Dios nos va a depurar como al oro. O sea, vamos a sufrir, pero vamos a ser salvos. Así que en el nombre de Jesús te llamo a que te arrepientas y que tienes de que arrepentirte. Tienes que arrepentirte como yo tenía y tengo todavía de que arrepentirme y pedirle a Dios misericordia. No soy mejor que ninguno, pero tenemos de que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos del adulterio, tenemos que arrepentirnos de la brujería, tenemos que arrepentirnos de hechicería, tenemos que arrepentirnos de fornicación, porque muchas personas creen que en su matrimonio, porque los dos se ponen de acuerdo en andar, el hombre por un lado con aventuras y la mujer por el otro, ya con eso está bien y está de acuerdo, porque no hay problemas entre ellos dos. No hay problema entre ellos dos, pero están pecando contra Dios, porque Dios no lo dijo así. Que si ponen dos de acuerdo, mujer y hombre, y adulteran y no hay problemas, no, están pecando contra Dios. Están pecando contra Dios. Entonces ustedes decidir creerle a Dios o no. Pero yo les aconsejo que mejor pasen una vida de sufrimiento junto con todos los que pasamos disciplina, con los que pasamos procesos, con los que pasamos pruebas, como dice la palabra, que necesitamos ser probados y pasar aflicciones juntos, todos, cada uno en alguna cosa, cada uno en otra cosa, quitando Dios de nosotros pecado tras pecado, confrontándonos, diciéndonos, y si nos ponemos necios, recibiendo el castigo de Él, de Padre, que nos disciplina, sintiendo mucho dolor, siendo traspasado por muchos dolores, pero estando en las manos de Dios para salvación. Dolores que van a traer fruto de bendición, dolores que van a traer fruto de salvación, dolores que al último se van a tornar en alegría. Bendito sea Dios, que tal vez somos árboles que somos podados y nos duele mucho, porque tenemos que ser podados del pecado, podados de vanas maneras de vivir, de lo que Dios llama pecado. Y yo te invito a que tú aceptes la palabra de Dios y aceptes que la idolatría es mala, no te engañes a ti mismo, que el adulterio es malo, que la fornicación, la homosexualidad, el asesinar, el abortar, eso es asesinar sangre inocente. Y que no porque todo este mundo dice que no es malo, porque lo ves en la televisión, porque ves todo, solo es que está lleno de tinieblas. Pero es malo. Y algún día, si no te arrepientes o nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y que nos ayude a salir de todo ello, ojalá y no sea así con ninguno de los que está oyendo este video, ni conmigo, ni porque no quiero que ninguno se pierda, sino espero en el Señor Jesucristo, el Padre, que tenga misericordia, que todos procedamos a arrepentimiento
Aunque suframos en esta tierra, porque por las cosas que hemos hecho, vamos a pagar. Lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y que si Dios nos tiene que golpear, que nos golpee. Que aceptemos su disciplina. Que aceptemos su disciplina de padre. Pero que no nos deje. Porque lo necesitamos mucho. Mucho necesitamos a Dios, más de lo que te imaginas. Dios es el que te da la alegría. Te sientes vivo, te sientes alegre, comes, disfrutas del deporte, disfrutas de tu familia, disfrutas de todas las cosas, porque Dios tiene misericordia de ti, te da alegría. Pero el día que empieces a discernir y te empieces a permitir ver a Dios tal vez por una aflicción para bien, y se aleje tantito Él de ti, la comida, ni la familia, ni nada te va a llenar y te vas a dar de cuenta. Necesitamos mucho a Dios, mucho. Así que, pues esto ha sido todo. Esto ha sido todo y medita. No caigas en el engaño de tal vez no creer porque esta persona lo predica. Todos somos pecadores. Todos. Esta palabra que hemos hablado hoy, meditado, me está traspasando. Y a muchos, a todos, pero me está traspasando. Bendito sea Dios. Y algo que debemos de saber, que no debemos de creernos mejores que los demás ninguno. Todos somos pecadores. Todos. Todos. No hay uno que no. No hay un justo. Todos nos descarriamos. Todos, así lo dice la palabra. Entonces, tomemos la gracia de Dios. Y aunque tengamos que sufrir en esta vida, que suframos porque Él nos ha tomado y ahora nos está moldando y nos está haciendo sus hijos y nos está quitando. Y cada cosa que nos quita nos va a doler. Pero como hijos suyos, salvos. Salvos, porque en el momento que tú aceptas a Dios, aceptas al Señor Jesucristo, aceptas sus mandamientos, te arrepientes y le pides perdón y te haces su hijo, en ese momento, si mueres, eres salvo. Pero si vives 50, 60, 80 años y tienes que pasar un proceso grande en esta vida, pues te va a costar. Pero la salvación es lo que importa. Bueno, quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a orar esta pequeña oración para que Dios nos ayude a arrepentirnos y que perdone nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Yo te pido misericordia en mi vida y en la vida de los que están oyendo, porque usted sabe, Padre Santo, que yo necesito tanto como ellos. Y le pido en el nombre de Jesús, tanto como por mí, tanto como por los que ven este video, que tenga misericordia, Padre. Tenga misericordia de mis pecados, Padre, y me perdone. Perdone mis faltas, perdone mis transgresiones. Y acepto su voluntad en el nombre de Jesús. Aceptamos, tal vez algunos están allá aceptando, también aceptamos, Padre, su voluntad. Y habiendo aceptado su voluntad, habiendo aceptado que la idolatría es mala, que la fornicación, el adulterio, la lascivia, la pornografía, el homosexualismo es malo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y tal vez muchas cosas que no menciono, pero que usted nos va a enseñar con su luz. Aceptamos, Padre, su doctrina, su enseñanza, su palabra, pero le pedimos ahora que hemos aceptado su doctrina, que tenga misericordia y nos ayude a abandonarla, porque no es fácil para nosotros, es difícil, somos carne, pero aceptamos. Y si usted nos acepta como sus hijos, tenga misericordia, escriba en nosotros nuestro nombre en el libro de la vida. Aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos anote y que nos redima y que nos quite, Padre, todos los pecados y todas las maneras vanas de vivir, de actuar. Pero se le entregamos a usted, porque no podemos por nosotros mismos. Tómenos en el nombre de Jesucristo, se lo pedimos, y haga su voluntad, aunque nos duela, papá, dentro de nosotros.
Pero dentro de todo ello, una cosa le pido en el nombre de Jesús para mí y para los que estén orando también. Que durante ese proceso, Padre, siempre nos diga que nos ama. Siempre nos diga que nos ama. Y siempre nos haga sentir, Padre, en los procesos, que usted está ahí al lado de nosotros. Y de nuevo que nos diga que nos ama. Es mi oración en el nombre de Jesús, se lo pido. Gloria sea su nombre, hágase su voluntad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Dios los bendiga.